Arrasada por la violencia, México comenzó los preparativos para las elecciones generales del próximo año. Quien suceda a Felipe Calderón en la presidencia de México en diciembre de 2012 recibirá un país asolado por la violencia, una economía profundamente ligada a la crisis en los Estados Unidos y casi la mitad de los 101 millones de habitantes afectados por la pobreza. El proceso electoral comenzará en los próximos días con la definición del método de elección y concluirá en marzo con el registro de los candidatos a los comicios de julio del año entrante. Tres de los principales partidos, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, el Partido de la Revolución Democrática y el gobernante Partido de Acción Nacional, han presentado ya precandidatos, aunque, según disposiciones de la Corte Nacional Electoral, no pueden realizar mitines ni debates. Entre las caras nuevas está la del ex gobernador del norte de México, Enrique Peña Nieto, uno de los grandes favoritos y dueño de una importante exposición mediática, abonada por su casamiento con una exitosa actriz de telenovelas. Peinado con gomina y copete, este político de 45 años pregona la instauración de un Estado eficaz, apuntando a fortalecer instituciones como la policía, en detrimento del ejército usado hasta ahora por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico. Un triunfo de Peña Nieto, favorito en las encuestas, marcaría el regreso al poder del PRI, que gobernó el país durante 71 años. Nuestra generación tiene ante sí un enorme reto: acabar con el miedo y renovar la esperanza. Requerimos un nuevo rumbo y visión para el país. Es necesario que recuperemos a México como un lugar seguro, con un horizonte positivo y capacidad para realizarlo. Aunque con pocas chances, otro de los precandidatos de este partido, Manilo Fabio Beltrones, maneja las riendas de la vieja guardia fuertemente vinculada al autoritarismo y la corrupción. En la otra vereda, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, se encuentra Marcelo Ebrard, alcalde del Distrito Federal desde 2006, licenciado en Relaciones Internacionales, con un posgrado en Francia. Fue el impulsor en la capital de leyes progresistas como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la adopción de niños por homosexuales, por las que se enfrentó con la Iglesia Católica. De todos los precandidatos, es el único que plantea que la guerra contra el narcotráfico no se puede ganar sin la ayuda de los Estados Unidos, principal destinatario de la droga que se produce en México. Mira, lo que hay que vencer es el abstencionismo y la falta de participación. Lo que se tiene que hacer en el 2012 es una elección competida y que las ciudadanas y los ciudadanos vayan, se entusiasmen, se involucren y decidan. Con capacidad para gobernar, Ebrard debe enfrentarse en las primarias con su principal rival dentro del partido, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 organizó multitudinarias protestas contra el supuesto fraude electoral perpetrado por Calderón. López Obrador, de 58 años, se autodenomina presidente legítimo de México y ataca al gobierno acusándolo por la falta de creación de empleo y el aumento de la pobreza, todos factores que influyen en el crecimiento del delito. Su discurso es una denuncia constante de que el país está gobernado por una mafia y que es necesaria una refundación de la vida pública. La diputada y ex secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, encabeza los sondeos de intención de voto por el PAN, el partido gobernante. En los últimos 2 años, fue coordinadora de los legisladores de su partido, manteniendo un diálogo conciliador con la oposición. Otros 2 precandidatos del oficialismo son el senador Santiago Creel, que fue derrotado por Calderón en las primarias de 2006, y Ernesto Cordero, de 43 años, ex secretario de Hacienda, considerado el delfín del actual mandatario. La campaña tiene un marco insoslayable: la violencia asociada al tráfico de drogas.
y la descarga de 35 cadáveres semidesnudos y con signos de tortura de sicarios del cártel de los Zetas en una concurrida avenida del estado de Veracruz, hecho adjudicado a un grupo paramilitar enfrentado, los brutales crímenes de periodistas y el incendio intencional de un casino que provocó 52 víctimas en Monterrey, todo en el último mes, ratifican que México se ha vuelto uno de los países más riesgosos del planeta. Con casi el 30% de su territorio controlado por los cárteles, la corrupción generalizada entre las autoridades y el crecimiento de grupos paramilitares, México lejos está de poder garantizar la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Cualquiera sea el ganador de los comicios presidenciales de 2012, su principal desafío será la lucha contra el crimen organizado que desde que en 2006 Calderón decidiera declararle la guerra frontal, sacando al ejército a las calles, causó 40.000 muertes y un número indefinido de desaparecidos. Casi diríamos que no hay ningún aspecto en el que México no se encuentre debilitado o en una situación complicada. Por un lado tenemos la situación institucional, digamos, bueno, después de 70 años del PRI, ganó la elección Vicente Fox, recordemos, del Partido de Acción Nacional, y esto fue prácticamente el neoliberalismo, ¿no? Que ya venían del plan NAFTA, de acordar con Estados Unidos, que por otro lado, recordemos, se había presentado como algo fantástico que le iba a dar a México una potencia bárbara, y lo que resultó es que ahora está prácticamente, creo que vos sabrás mejor, Rulo, el 90% de su economía está atada a Estados Unidos, y Estados Unidos es un país que está en recesión, ¿no? Sí, está atado a Estados Unidos y de la peor forma, ¿no? Porque sufre todas las consecuencias que tienen que ver con lo que Estados Unidos deja de hacer y le da para hacer a México, esta división internacional del trabajo tan perversa, y por otra parte está atada también a lo peor de la economía estadounidense, como es el negocio del narcotráfico y otros negocios donde la gran renta queda en Estados Unidos y, como decía un analista, en México quedan lo menor del negocio y además quedan los muertos. Claro, porque estaba leyendo que además en la misma ruta, ¿no? que se trafica la droga, se trafica armas y se trafican personas, inmigrantes de los países, por ejemplo, centroamericanos a Estados Unidos, y según cifras de Naciones Unidas se obtienen 7.000 millones de dólares solo en el tema del tráfico de personas. Naciones Unidas, así que debe ser muchísimo más, ¿no? Sí, y fíjate, Telma, que pese a esta situación y a las consecuencias que ha tenido, las consecuencias sociales, todavía prácticamente la mitad de la población en condiciones de pobreza, México sigue alineado, a pesar de la crisis internacional, inclusive sigue alineado con los países que se resisten a condenar las políticas de ajuste que se están haciendo en los países centrales, ¿no? Esto del acuerdo o el arco del Pacífico que se llama, que son 3 o 4 países, que todavía digo 3 o 4 porque Perú está a punto de salir, obviamente, con Ollanta-Humala, pero con Colombia y con Chile sosteniendo todavía las políticas neoliberales o la defensa de los criterios neoliberales en la región. Bueno, entonces ahora ya próximamente van a resolver el tema de las internas y ver qué sucede. Hay una gran embestida por parte de López Obrador, el candidato que perdió en las elecciones pasadas, con un nuevo grupo que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que bueno, está tratando de eso justamente.